Muy buenas a todos y bienvenidos. ¿Qué tal? Ayer subí este hilo a lo que era Twitter, en X, y bueno, creo que daba para un vídeo y os lo voy a comentar. Y básicamente hablaba sobre por qué existe miedo entre la comunidad de corredores, especialmente de larga distancia, al trabajo de fuerza. Y bueno, esto se puede transportar incluso al deportista de alto nivel, aunque es más que evidente que a ciertos niveles ciertos deportistas, pues evidentemente tienen gente que les asesora y que comprenden el beneficio que puede tener un trabajo de fuerza bien llevado, pero bien hecho, ¿vale? Porque aquí igualmente tendemos a sobrevalorar lo que el trabajo de fuerza puede hacer y es evidente que hay un miedo justificado, que es a dónde voy, por si se producen ciertas adaptaciones que vayan en detrimento del trabajo de resistencia, porque esto puede pasar, existe la famosa interferencia y por supuesto mal llevado el entrenamiento pues puede provocar efectos contrarios, pero incluso puede provocarlo en el deportista de fuerza y potencia, en el velocista, y diría que es todavía más importante en un velocista, en alguien que se va a beneficiar mucho más del entrenamiento de fuerza, medirlo muy bien, ¿vale? La cuestión aquí, y en lo que se resumía este hilo, que ahora os leeré poco a poco, punto por punto, es básicamente, voy a hacer un poco de spam ya, en controlar muy bien cuál es el volumen de trabajo y cómo se trabaja. Yo voy a dar dos claves, que es en lo que se resume el vídeo, no voy a entrar en los aspectos fisiológicos, que son bastante más complejos. Esos aspectos fisiológicos los voy a tratar en un curso aparte que voy a hacer en mi plataforma de Patreon, ya que estoy por aquí, os invito a que le echéis un vistazo, porque ahí vais a tener información mucho más detallada, que quizá aquí puede ser algo que no llame mucho la atención, pero que para el que es más friki, pues vamos a profundizar en los distintos mecanismos de muchas cosas. Tengo un montón de vídeos subidos de información de documentos en Patreon y por supuesto pues podéis echar un vistazo al libro, que aunque es un libro dedicado a la velocidad, no es para corredores de resistencia, sí que os puede dar matices interesantes de cara a programar vuestro entrenamiento de fuerza si sois corredores de larga distancia, ¿vale? Bueno, pues en general hablamos de deportistas de resistencia y hablamos de ese miedo que muchas veces es injustificado, pero que igualmente caemos en la paradoja de que pueda ser justificado. Y repito, hay que controlarlo muy bien. Normalmente me pedís rutinas, me pedís que os diga claves, no existen como tal. La clave está en tener buenos entrenadores que os gestionen eso, o hacerlo vosotros si aprendéis sobre ello, porque al final cada cuerpo es un mundo y responde de una manera diferente. Así que, aunque suene tópico y aunque suene a que no os digo nada, el principio de individualidad hay que aplicarlo siempre y cada uno es totalmente distinto. Dicho lo cual, repito, ya me adelanto, claves aquí, no vayáis al fallo, no tiene sentido el trabajo del fallo generalmente, puntualmente puede servir, pero normalmente para el deportista de fuerza, potencia no tiene ningún sentido o no tiene mucho sentido, no vamos a ser tan categóricos, y igualmente ocurrirían para el deportista de resistencia. E igualmente la otra clave es que no hagáis volúmenes muy elevados. Como he dicho en otros vídeos, en Patreon profundizaré específicamente en los mecanismos que, digamos, explican por qué esto no debe ser así. No tengáis miedo tampoco a los métodos tradicionales de fuerza de otros deportistas, del velocista, por ejemplo, porque básicamente el entrenamiento de fuerza se puede resumir en algo bastante simple y que es muy similar para todos, y la tendencia natural en la programación del entrenamiento, en la periodización, suele ser la misma para todo el mundo. Es en la dosis donde está el veneno, que es donde termino en este hilo, ¿vale? Explicando lo que he dicho, que tenemos que hacerlo muy bien medido, más cuanto mayor es el nivel del deportista. Y aquí es donde empieza esto. En general, a casi todos los corredores que estáis por las redes, que sois populares, os va a beneficiar el entrenamiento de fuerza, eso es innegable, pero igualmente hay que hacerlo bien. ¿Qué ocurre con ese tipo de perfil de corredor? Pues que es normal también que veamos en las redes a entrenadores vanagloriándose del gran trabajo que han hecho con muchos deportistas por su super programa de entrenamiento de fuerza. Bueno, la realidad es que el programa muchas veces es lo de menos. De hecho, yo, siendo crítico, sin tirarme el pito tampoco aquí, porque no lo sé todo, pero veo programas de entrenamiento en las redes que no me parecen muy útiles y que realmente no me parecen lo más eficientes. Es decir, todo empieza a parecer un circo, pero nos olvidamos de lo más sencillo, de lo más básico, que es aplicable también a este tipo de deportistas. Y ya he hablado en YouTube, también largo y tendido, sobre esto, ¿vale? Bueno, pues en general el entrenamiento de fuerza tiene beneficios positivos para todo el mundo, a nivel metabólico y estructural. Y en el deportista de resistencia también, sobre todo a nivel estructural. Y este es un error que se suele cometer. La gente se centra en el aspecto metabólico, intenta reproducir los aspectos metabólicos de la carrera con el entrenamiento de fuerza. Y esto no se trata de esto, se trata de todo lo contrario, se trata de generar estructuras que después me beneficien en la economía de carrera. Por eso, el trabajo pesado, pues generalmente, o el trabajo intenso, suele generar una
estructura más rígida en el tendón que me va a permitir que ese deportista pues tenga una mayor economía de carrera. La clave está en el equilibrio entre cuál es la dosis que doy y cuál es el beneficio que obtengo, y si me paso de dosis, pues evidentemente voy a tener un efecto negativo. Y repito, que programar esa dosis se tiene que hacer in situ sobre la marcha e individualmente. Yo no la puedo dar aquí en una receta. Pero en definitiva, si entrenáis fuerza bien, como cualquier deportista que trabaje para mejorar su fuerza, vais a mejorar la producción de esta, vais a mejorar la economía de carrera porque vais a solicitar menos a la masa muscular, que relativamente va a ser más fuerte, vais a mejorar ciertos procesos energéticos también en el caso de la solicitación al sistema nervioso, y vais a poner de una manera más rígida también, más fuerte a vuestros tendones, que eso al final os va a aportar economía de carrera, va a aportar almacenamiento y aprovechamiento de energía elástica, sobre todo a la frecuencia de movimiento que ocurren este tipo de deportistas, que fundamentalmente pues nos va a hacer más económicos. Ahora bien, si me paso, si incremento la masa muscular en exceso, evidentemente ese exceso de peso es malo, eso está clarísimo. Si incremento el tamaño de los músculos tanto que no permito que la sangre fluya bien, que tarde mucho en fluir, eso es malo. Si genero un perfil de fibras hacia una disposición mucho más rápida, eso es malo. Pero con los volúmenes que trabaja un deportista de resistencia, difícilmente va a ocurrir ese intercambio de fibras en ese deportista. Repito que es mucho más peligroso eso, incluso para el deportista de fuerza, velocidad, potencia, que si hace las cosas mal, sí que puede generar un perfil híbrido intermedio donde incluso hasta se vea empeorado. Y por eso también os digo también que todo lo que veis en las redes sociales normalmente como propuesta de trabajo para el deportista de resistencia suele funcionar, casi todo funciona. ¿Por qué? Porque siendo más o menos preciso, al final lo que está haciendo es sacarlo de su zona de confort, educarlo motrizmente, como ponía por aquí, y quitándole kilómetros basura, que podemos llamar, kilómetros que no le sirven para nada y que le están dañando en exceso. Y es ahí donde reside la clave de que se lesionen más. No es que el programa de fuerza le prevenga de lesiones y sea la leche, sino que como está haciendo otra cosa, no está lesionándose, básicamente, y por eso reducen la incidencia lesional. Pero sí es cierto que también, según las propuestas que veo en las redes, muchas veces podríamos afinar mucho más el trabajo. Y el deportista, ya lo he explicado en otros vídeos, tiene que salir de los típicos circuititos que llaman de fuerza-resistencia y puede optar por cosas más agresivas sin ningún problema, por cosas más intensas. No tengáis miedo. Repito que en la dosis está el veneno y que la dosis yo no la puedo programar desde aquí. Tenéis que entenderla, tenéis que entender cuáles son estas adaptaciones que se producen. Es complicado y bueno, pues tenéis que ponerlo en manos de un profesional que para eso están. Yo no me dedico a los deportistas de resistencia, pero los hay también por ahí muy buenos y que entienden estas cosas y que, bueno, entienden que la fuerza va mucho más allá de hacer circuititos en pretemporada y poco más. Que al final, si tú te dedicas a la resistencia, si tienes una producción de fuerza más rápida y una mayor economía, es muy simple, vas a llegar antes a los sitios, todo se resume a fuerza y velocidad del mismo modo, se llame maratón o se llame 100 metros, si la maratón acaba antes eres más rápido y eso es una cuestión de fuerza también, que te va a permitir meter zancadas más amplias e incluso más frecuentes porque los tiempos de contacto disminuyen. Así que bueno, echarle un vistazo al hilo, lo explico todo esto, ya lo he explicado aquí, os voy a dejar la diapositiva esta que os he puesto por aquí también de alguna manera editada y os remito a este vídeo que tenía subido en YouTube, que subí, relativamente hace poco y que pues básicamente explicaba un poco que hay que tener cogido con relatividad y en el contexto individual de cada deportista lo que muchas veces los estudios nos dicen, porque tienen sesgo y no están contextualizados en ciertas poblaciones. Por ejemplo, salió hace poco un estudio que decía o básicamente explicaba que el entrenamiento de fuerza podía disminuir las adaptaciones mitocondriales al deportista de resistencia. Cuando me puse a leerlo, había muchísimas cosas que discutir y no era aplicable a la realidad deportiva. Así que echarle un vistazo también y bueno, intentar entender todo esto, que es complejo, pero que yo estoy aportando información que tenéis que encajar para diseñar al final los mejores programas de entrenamiento. Lo que sí está muy claro, y no me malinterpretáis, es que si tú quieres ser más resistente, vas a tener que hacer trabajo de resistencia, vas a tener que correr más, evidentemente, pero hay que optar también por meter otros estímulos que me sumen y que me limiten de volúmenes innecesarios. Y como os estoy explicando, dada la cantidad de volumen de trabajo de resistencia que tiene que hacer un deportista de esta modalidad específica, es muy difícil que ocurran adaptaciones exageradas en cuanto al incremento de la masa muscular o el aumento de la fuerza desproporcionado que me vaya a provocar un mal rendimiento en otras adaptaciones, como por ejemplo las mitocondriales, ¿vale? Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que me hayáis entendido
y bueno, os invito, como he dicho antes, a visitar todos los vídeos que tengo gratuitos en YouTube y a visitar mi plataforma de Patreon, así como a echarle un vistazo al libro. Venga, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.